Ayer la llamada por la tarde con Estados Unidos, bueno, con los que se unieron por la tarde fue un poco accidentada porque yo estaba en el coche, entonces esta espero que vaya un poco mejor. Nada, pues como siempre empezamos con la política antimonopolio de Estados Unidos, que bueno, como no hay gente nueva, está aquí, figura aquí y podemos pasar ya a la presentación. Vale, pues hoy lo que quiero hacer es una revisión, un pequeño update de las pesquerías más importantes, recomendaciones, revisar un poco el tema de las recomendaciones. Es verdad que había comentado yo que íbamos a hacer un webinario específico sobre esto en junio, pero bueno, es verdad que yo he tenido un mes de junio un poco accidentado y con muchas disrupciones, entonces no he podido agendarlo. Entonces, voy a hacer una pequeña revisión hoy de qué es lo más importante. Los documentos están disponibles y luego pues podemos ver a la vuelta de verano, porque sí que ahora además empieza la zafra, es para que tengáis en cuenta ciertas consideraciones que no son tampoco, no es nada nuevo. Revisión, incidir sobre cosas que os hemos comentado porque el contexto del pulpo es bastante particular, como ya sabéis. ¿Cuáles son las acciones de la mesa sectorial que estamos llevando a cabo? ¿Qué cosas puede haber pendientes? Y luego un reciente tema que ha salido, que trajo a la mesa una de las empresas sobre el bienestar animal del pulpo, porque empieza a haber algunos, bueno, pues cada vez más preocupación en ciertos mercados, no en todos. Entonces, bueno, como no era un tema que esté cubierto y que tampoco SFP tenga expertos, he intentado hablar con algunos científicos para que me dieran su punto de vista y, bueno, pues os haré un poco un resumen de las reuniones que he tenido y de la documentación que tengo. Y luego, como siempre, hacer una rendición un poco de cuentas de cómo está el presupuesto, que no ha cambiado especialmente desde la última reunión, porque no ha habido gastos significativos ni nuevas adhesiones. Entonces, bueno, pues se mantiene un poco las líneas de gastos que se habían aprobado a principio de año. No tengo nada especial nuevo que proponer, seguimos con los gastos y tal y como estaban. Entonces, lo primero, siempre teniendo en cuenta un poco el foco en noroeste de África, tenemos Marruecos, Mauritania y Senegal. Lo que veis aquí en la pantalla es una copia de la carta que comentamos que si seguían fallando un poco todas estas conexiones y estos puntos, la carta que vamos a mandar. Entonces, bueno, os mandaré el documento en Word para que podáis hacer comentarios junto con las notas de la reunión. Es simplemente para que veáis aquí plasmada la carta. Básicamente, con Marruecos, en Barcelona intenté reunirme de nuevo con la Federación Nacional de Industrias Pesqueras, que es la federación que engloba todas las industrias pesqueras y con quien nosotros tradicionalmente hemos tenido más contacto, porque además son los que tienen más voluntad de involucrarse en iniciativas de sostenibilidad, son los que estuvieron en el origen del FIP de sardina en el pasado, en un FIP de anchoa, que existen en Marruecos, pero bueno, desafortunadamente ellos, que son los que me invitaron el año pasado a ir a Marruecos a un congreso, ni siquiera han contestado, no estaba en Barcelona la persona relevante y les he mandado un email tanto a él como a un antiguo, el antiguo director de FAO para Pesca y Acuicultura, Bakus Lassen, que es asesor también de esta asociación y del Gobierno de Pesca, para ver si a través y del Ministerio de Pesca, para ver si a través de estos contactos pues conseguíamos un poco reiniciar algunas discusiones, las que habíamos empezado el año pasado de nuevo, y sobre todo acceder a que tanto la Secretaría General de Pesca como el Instituto Nacional Pesquero, el INRAS, compartieran información para poder publicar los perfiles de FISUS, porque es algo que ha ido en declive, como os comentaba en reuniones anteriores, el tema de la transparencia. Como todas estas aproximaciones un poco más, más amigables y más igual informales, no siguen sin funcionar y siguen sin haber señales de que esto vaya a cambiar, pues he redactado una carta para enviarla en un tono más formal, haciendo como una solicitud más concreta de información, animándoles a
mejorar la transparencia, mejorar la información pública y animándoles también a intentar iniciar un diálogo con ellos para, en primera instancia, tener datos robustos y actualizar los perfiles de Fishers. Si esta información no está disponible, pues los perfiles de Fishers se publicarán y muy probablemente serán deficientes en datos o con malas puntuaciones por la información limitada que hay disponible ahora mismo. Entonces, bueno, esta es la aproximación inmediata. Entonces, lo que haré será compartir la carta con todos vosotros pues inmediatamente al final de esta semana para que la podáis ver, la podáis leer, si tenéis algún comentario que hacer, especialmente los que podáis tener más relación directa con Marruecos, que eso también yo he hablado con algunos de vosotros. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos avanzar por aquí y enviar esta carta formal. SFP también está teniendo ahora contacto directo con gente del Ministerio de Pesca, pero es por un tema del proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Corriente Canarias, donde se incluyen los pelágicos. Entonces, me gustaría un poco mantener la independencia de ambas cuestiones porque las sensibilidades que hay en las cuestiones de los pelágicos son muy distintas a las del pulpo. El pelágico es un stock compartido, es una fuente ahora mismo de, no diría yo de conflicto, pero sino de desacuerdos a nivel interno, a nivel nacional. Entonces, creo que tampoco igual nos favorece utilizar los mismos contactos que tenemos. Si de alguna manera no funciona, pues evidentemente, si no conseguimos enviar la carta o que llegaba a un puerto, pues los intentaré tirar de esos contactos, pero como os decía, voy a intentar mantener la imparcialidad y la independencia de ambas líneas de trabajo. No sé si hay algún comentario con respecto a Marruecos, a información sobre la nueva temporada de pesca, los que estáis ya empezando a comprar en la zona, porque en Mauritania empiezan esta semana, creo que Marruecos ya empezó, va a empezar también. Sí, bueno, es un poco sobre todo. Ya sabes que esta semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas sobre el pulpo, pero te comento una cosa mayor, es que me dijeron ayer. Tenemos uno de nuestros clientes que parece ser que su departamento de sostenibilidad está bastante en contacto con WWF y que le dicen, es que a mí me sorprendió, entonces quería comentártelo, le dicen que el nivel en el que ellos consideran a Dakla, claro, sería Marruecos, es el nivel 3 y que tienen a Nodibú y a Cabo Blanco en el nivel 5. Entonces, que ellos no considerarían en su rango de niveles, sería peor el nivel 5 y que no considerarían adecuado abastecerse de la zona de Nodibú o Cabo Blanco, porque tienen un nivel como de mayor riesgo. Cosa que me hizo raro porque si Marruecos no está trasladando la información, no sé lo que nos puedes trasladar, a lo mejor a ellos sí. Lo primero sería saber, está bien que me lo digas si yo puedo contactar directamente con WWF. Lo primero sería saber que WWF está asesorando a esta cliente, porque no es lo mismo en Francia, en Perú, en Estados Unidos o en España, ¿vale? Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. WWF de un país no de alguna forma. Luego, los ratings de WWF, que nosotros los hemos visto los resultados, el problema de esos ratings es que la metodología no es pública. Entonces, nosotros podemos ver ese nivel 3, 4, 5, 6, 1, 0 o el que sea, pero no es como Fishers, que la metodología es abierta y la puedes ver y sabes en qué se basan. El problema de WWF es que, porque esto lo hemos tenido con un socio nuestro que tiene un partnership con WWF y con Fishers, y nosotros estamos en contacto con WWF y no somos capaces de saber a qué responden estos criterios, ¿vale? Entonces, dependiendo de la información que estén utilizando, lo que puede pasar es que no estén utilizando información actualizada sobre Marruecos, o que estén utilizando la información de CECAR. Entonces, si quieres, Raquel, en Petit Comité luego me comentas de forma personal o no, o yo puedo también contactar con las oficinas de WWF que tenemos contacto y preguntar, porque puede ser que también no consideren a
que no consideren al FIP en su rating y consideren otros parámetros. Vamos a ver, nosotros no estamos diciendo, SFP no dice que Nuadhibou esté mejor que DACLA. Nosotros lo que estamos diciendo es que en Nuadhibou y que en Mauritania hay un FIP y hay unos esfuerzos que son públicos, que se miden, hay un plan de trabajo y hay una forma en la que se está trabajando. Si WWF tiene mejor información que nosotros para emitir en su metodología el nivel 3, pues yo estaría encantada de ver cómo lo han medido y en base a qué. El problema es que yo, con la información que hay disponible, si miramos los dos perfiles de FISUS, seguramente pues DACLA y Nuadhibou van a salir, tendría que ver el rating, porque es que además no se puede comparar porque en el tiempo los datos ya están obsoletos. Los de Marruecos y los de Mauritania se van a quedar obsoletos ahora, porque las cohortes que son de 2 o 3 años, al final la información que hay en ambos países está a nuestro parecer está obsoleta. Entonces, bueno, yo voy a contactar con WWF, voy a informarles sobre el FIP y voy a ver de qué forma igual podemos colaborar también para ver cómo hacerlo. Pero bueno, en muchas ocasiones responden a criterios un poco distintos. Entonces, no te puedo decir a qué responde ese nivel 3 o ese nivel 5 porque ellos no explican cuando categorizan esos niveles a qué corresponden. Cuando tú vas a FISUS y tienes un perfil con una puntuación 6, 4, 7 o 10 y por principios y por indicadores, hay una pestaña en FISUS donde tú te puedes meter y vamos, es que te puedes hasta descargar el algoritmo y ver perfectamente con qué información se ha generado esas puntuaciones. Yo no sé con qué información se ha generado el nivel 3 o el nivel 5, porque esa metodología no es pública ni es de acceso abierto. Entonces, nosotros muchas veces entramos en conflicto con WWF o con otros sistemas de ratings por estas cuestiones, porque teniendo acceso a la misma información pública, claro, igual ellos no tienen acceso a información privada, pero como no la popularizan, pues la pueden utilizar. Eso puede pasar. Como nosotros en nuestra metodología está el utilizar información que es pública y disponible, porque creemos que es un ejercicio de transparencia, pues puede ser que ellos estén usando información que es privada y que no quieran compartir. Entonces, pues lamentablemente la verdad que no puedo contestarte otra cosa, Raquel, pero bueno, me pongo me lo anoto y me informo bien de ese nivel. Como decía, yo lo que no quiero es que haya confusión ni decir que el caladero de Nuadhibou o de Mauritania es sostenible o responsable. Nosotros lo que decimos es que hay un esfuerzo que es público, que además el perfil de Fishery Progress, porque mira, ya aprovecho y salto a Mauritania, el perfil de Fishery Progress se va a actualizar en julio porque subieron toda la información el lunes. Y yo creo que va a tener una puntuación C, porque es lo que tienen todos los FIPs durante el primer año. Sin embargo, como hay un nuevo plan de ordenación pesquera que se ha presentado, puede que incluso se fuera directamente a la, no lo sé, depende de cómo ellos lo vayan a considerar. Entonces, bueno, Fishery Progress es un poco quien nos da a decir, pero bueno, hay que tener esa trazabilidad y eso voy a comentar un poco luego en las siguientes recomendaciones. Gracias, Raquel. No sé si hay otros comentarios antes de pasar a Mauritania. Vale. En lo que respecta a Mauritania, entonces, perdón, sobre comentarios sobre Marruecos, en lo que respecta a Mauritania, bueno, pues como decía, el FIP está implementando sus acciones. Existen todos estos problemas un poco de gobernanza con los productores en Mauritania, pues muchos de los que estáis aquí habéis ido a Mauritania y lo conocéis. Al final es verdad que pues la gobernanza en el país pues también es complicada por todo el tema que hay de pues trajetreo, una flota artesanal muy extensa, con un censo de cayucos que no está verificado, que crece, que es variable, que es lo que es. Sabemos que hay esos problemas de que muchas veces el precio de la SMSP lo sube mucho y entonces se mantienen antes de hacer las ventas. Entonces, es verdad que hay una complejidad muy grande en esa franja
en la que se descarga y se comercializa incluso dentro del país antes de la exportación, ¿no? Entonces, somos conscientes de todas esas complejidades de la propia cadena de valor interna y de cómo, bueno, pues también la flota artesanal representa un problema en cuanto al monitoreo y control de los desembarques, porque no hay un sistema que permita controlar a todos los cayucos. Entonces, estas son cuestiones que se van a ir abordando a través del FIP y a través del proyecto del PNUD que ya está sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se tendrán que ir abordando. Entonces, efectivamente, estos problemas de control de las descargas en la flota artesanal me consta que son muy similares también en Dagla, porque los sistemas de monitoreo y de control y de cumplimiento de estas flotas tan grandes es complicado, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que el FIP va a abordar. Seguimos también un poco con falta de enganchar bien a los productores y todos los transformadores y exportadores en Mauritania. Precisamente yo creo que también es por esta falta de este caos, entre comillas, y esta falta organizativa, sobre todo a nivel de la flota artesanal y la falta de control que hay a nivel de las flotas en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo, como decía, la artesanal. Entonces, todo esto se tendrá que ir ordenando poco a poco. La semana que viene yo voy a Mauritania. Voy a estar la mayor parte del tiempo en Nuakchot. Esta vez probablemente no vaya a Nuadhibou, porque es verdad que las veces que he ido a Nuadhibou, bueno, pues los actores son siempre los mismos y ahora en Nuakchot pues también hay actores relevantes y desde el punto de vista de la organización y la coordinación del FIP voy a tener reuniones con el IMROP, con el gobierno, con las agencias de cooperación y luego hay un taller también que va a tener lugar sobre pequeños pelágicos, donde también va a haber temas de esta gobernanza interna y de la flota artesanal que se van a tratar y que solapan a las dos pesquerías. Entonces, bueno, pues a la vuelta de Mauritania os comentaré. También ha habido un cambio en Mauritania y es que el director de la SMCP ha cambiado, lo que hace que también yo he convocado una reunión de urgencia con el nuevo director para asegurarnos que todo lo que se había comprometido el anterior se mantiene. Aparentemente, por lo que me han dicho los consultores, como que la transición efectiva y formal y efectiva no se ha hecho, pero bueno, que ya hay un nuevo director que está revisando y que parece que apoya efectivamente todo lo que se acordó para el FIP, sobre todo en cuanto a financiación y apoyo. Entonces, bueno, no debería haber un problema, pero eso es también otro de los objetivos de mi visita, bueno, un objetivo también un poco oportunista porque del cambio de director ha sido, la noticia la ha tenido la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, siguen las consultoras haciendo esta revisión de los riesgos en el ámbito social, o sea, una cuestión que también es clave para que el FIP pueda tener una buena puntuación. Entonces, bueno, es verdad que las consultoras pues han establecido ya contacto con Mauritania, es decir, se acercaron a Barcelona. En Barcelona pues tuvieron más de 3 horas en el stand de Mauritania, fueron bastante bien recibidas. Pia en particular estuvo hablando con la SMCP, con las federaciones, con algunos productores de allí. Su impresión es que ve bastante voluntad de colaborar, bastante voluntad de participar de las consultas y ahora mismo han contratado a un consultor local, un experto en temas laborales y en leyes en Mauritania para asegurarse, bueno, pues que también toda la interpretación que se está haciendo está bien y en septiembre pues lo que irán es hacer como la visita de terreno, ¿no? Entonces toda esta fase es como un poco de búsqueda, de escritorio, de documentar, de revisión, las leyes, consultas con stakeholders, identificar cuáles son las partes clave, las personas más importantes y la visita de terreno pues se hará en septiembre y bueno, pues la verdad que el feedback está siendo relativamente bueno. Yo estoy en permanente contacto con ellas, pero al ser como si dijéramos su cliente, porque le hemos encargado a ellas este análisis, pues también intentamos mantener una cierta distancia e imparcialidad para que no haya conflicto de intereses. Dicho esto, que lo veréis también reflejado en las acciones de la mesa sectorial, lo que me comentan es que tampoco han hablado todavía con ningún miembro de la mesa sectorial, están intentando contactar con algunos de vosotros, en particular con los que podáis ir más a Mauritania. Entonces, bueno, cualquier comentario y cualquier
pequeño diálogo que podáis tener con ellas, lo que les va a ayudar es a entender cómo está conformada esa cadena de valor y dónde pueden estar esos riesgos. Entonces, quiero reiterar un poco la cuestión de que todo esto es anónimo, que está cubierto por el contrato de confidencialidad que está directamente hecho entre los miembros de la SR y SFP y entre SFP y los consultores. Y la intención es que ellas puedan hacer esa consulta y tener información lo más apropiada y ajustada posible del contexto en Mauritania, de las compras, cómo se compra, cómo se hace, para luego poder hacer las mejores recomendaciones. Y los que hayáis participado y que así lo deseéis, pues seréis mencionados en los agradecimientos y como colaboradores del documento, ¿no? Entonces, esa es la forma. La nueva temporada de pesca comienza ahora, con primero los cayucos y luego los industriales. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre Mauritania. Luego puntualizaré un poco sobre las recomendaciones para el FIP y las compras. Ok, pues entonces vamos con Senegal. En Senegal hubo un cambio de gobierno el año pasado que un poco desbarató un poco, bueno, entre que el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya toda la burocracia, se estaba posponiendo y desarrollando. El cambio de gobierno también afectó porque los proyectos de Naciones Unidas para el Desarrollo, los planes de trabajo que se establecen, ¿no? La hoja de ruta, por así decirlo, se esboza, se diseña en colaboración y en consulta con pues la parte gubernamental, ¿no? Entonces, esto que se ha retrasado tanto se definió hace 2 años ya, casi va a hacer 3. Entonces, bueno, pues el nuevo gobierno pues no decía que no sabe nada de este proyecto y que necesitaban más información y, bueno, pues han estado un poco con otras cosas. Dicho esto, hemos establecido contacto ya con actores locales y hace el mes pasado, a primeros de junio, tuvimos hace un mes más o menos, ya una reunión con una representante del Ministerio de Pesca, del Ministerio de Medio Ambiente y el punto focal de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, ellos ya están trabajando en apoyar en firmar este proyecto. Evidentemente, aquí lo que se espera es reforzar la gobernanza interna, sobre todo a nivel de comunidades locales y de comunidades pesqueras, y lanzar un FIP, ¿no? Lanzar un FIP que pueda ser un FIP básico, que pueda ser un esfuerzo orientado a apoyar las cuestiones más importantes para tener una pesquería más consolidada y no tanto como ir hacia un estándar de certificación, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos estamos y seguramente podamos viajar ya a la vuelta de verano, a principios de otoño a Senegal para dejar todo esto ya cerrado y empezar ya con el trabajo de campo y con consultores locales que tendremos que empezar a contratar ahí para trabajar con SFP en el terreno. Con lo cual, bueno, esto es un poco el panorama y, bueno, pues se ha desbloqueado un poco toda esa situación que nos mantenía sin poder tener interlocutores claros. Y, bueno, hemos visto que hay una organización, Environmental Justice Foundation, JF, que también está trabajando mucho a nivel de las pesquerías de pequeña escala. Es más, voy a añadir aquí bueno, un link a un pequeño documental donde también, bueno, pues está empezando a incidir mucho en la parte social, la parte de toda esta migración que está habiendo desde Senegal, por problema también de pesca ilegal. Entonces, bueno, veremos cómo abordar todas estas problemáticas y cómo encontrar a los mejores socios en el terreno para avanzar, ya que el sector artesanal sí que es cierto que está empoderado y tiene bastante voz. Entonces, ver cómo poder avanzar en un esfuerzo realista, sin entorpecer las iniciativas que ya se están llevando a cabo en el país, pero poder empezar a tener referencias de materia prima pues en un proyecto de mejora o en un esfuerzo que sea transparente y que sea robusto. Esa es la intención. No sé si hay aquí comentarios.
Vale. Bien, entonces, un poco dada un poco la vuelta a los tres orígenes un poco más importantes, lo que quería un poco era refrescar, porque esto está pues bien ligado un poco a tanto lo que podía comentar Raquel sobre cuando existen recomendaciones para un origen u otro, lo que comentaba yo sobre el FIP de Mauritania, bueno, pues y también con la demanda en muchas ocasiones de muchos de vosotros de cómo echaros una mano, un cable o cómo facilitar la comunicación con vuestros clientes, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil identificar esfuerzos tangibles o fáciles de comunicar a vuestros clientes, pues porque pues lamentablemente es verdad que la información, que todo va muy cuentagotas y que todo va despacio, ¿no? Fisher y Progress todavía no está, los perfiles de Fishers no es fácil actualizarlos con la información tan limitada que hay. No porque nosotros no podamos acceder a la información, es que la información también tiene que ser pública, tiene que ser transparente y tiene que estar verificada, entonces no podemos usar en muchas ocasiones información que no nos pertenece. Entonces, todo esto dificulta un poco, os dificulta a vosotros esa comunicación, ¿no? Entonces, bueno, desde hace años, es verdad, desde hace 3 años en particular, desde 2022-2023, fue una decisión también interna de SFP de no emitir cartas o ¿cómo decirlo?, verificar o emitir cartas sobre las empresas que colaboran con nosotros, tanto los participantes de las SRs como los propios socios o partners, porque nosotros al final trabajamos de forma colaborativa y no auditamos ni verificamos las actividades de las empresas con las que trabajamos, ni tenemos forma de verificar tampoco el suministro de materias primas, ¿no? Pero para eso sí que existe la web de SFP y el logo de las SRs, que se puede utilizar, ¿no?, con esas guías de uso. El logo de SFP sí que está limitado para los partners, los que tienen esos contratos de partnership que también conllevan otras responsabilidades, y luego se facilita el logo para las ferias, ¿no? Entonces, es la forma que hay de comunicar sobre la colaboración. Pero nosotros no podemos decir que una empresa es sostenible o no podemos decir que una empresa está comprando de una materia prima en particular porque no tenemos forma de verificarlo. Entonces, además de estas herramientas de marketing o de comunicación que podemos facilitar con unas normas de uso, nosotros lo que sí que venimos recomendando mucho, y es verdad que igual era algo que al principio de la SR no se hacía porque estábamos más centrados en promover estos esfuerzos de mejora, es la recomendación de que todas las empresas tengan compromisos públicos en sus webs y protocolos internos y protocolos verificables de abastecimiento responsable, ¿no? Porque en el contexto actual, como comentaba antes, ninguna de las pesquerías de pulpo se puede considerar sostenible o responsable, y existen también riesgos muy elevados en cuanto al contexto social de todos estos países, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que las empresas adquieran compromisos, en particular contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o el abuso de derechos humanos. Muchos de vosotros ya tenéis estos compromisos públicos en la web, pero es verdad que hay que reforzarlos. Y bueno, en el contexto actual, pues con el tema de la debida diligencia, esto también es importante. ¿Qué es lo que pasa con el pulpo y en particular con noroeste de África? Bueno, pues que las leyes existentes, ya lo sabéis todos vosotros, en temas de tanto de importación como de exportación en Europa, Estados Unidos e incluso Japón, hacen que en el etiquetado no está garantizada la trazabilidad al país. No es un requerimiento legal, ¿no? Es verdad que en el parte de pesca o en el documento de la descarga muchos podéis tener acceso, entonces ahí sí que aparece el país, incluso pueden aparecer grupos de barcos, puede aparecer flota. En el certificado de captura también, porque pueden aparecer los nombres de barcos, los registros, pero es verdad que cuando ya pasamos a la comercialización de un producto que ya se ha procesado y que ya está listo para consumo, para vender o para exportar, en la etiqueta lo que hay es FAO 34. Y FAO 34, pues claro, hay mucha diferencia entre Marruecos y Mauritania, especialmente para todos vosotros en particular y todos los que estáis colaborando desde hace años, tanto facilitando reuniones, encuentros como financieramente al lanzamiento de FIPS o los perfiles de FISUS. Entonces,
Lo que estamos recomendando es que realmente incidáis en la trazabilidad, en el tema de la trazabilidad. Entonces, las guías que en los últimos meses y desde el año pasado y las recomendaciones que hemos venido haciendo, bueno, pues están los trainings que hicimos sobre debida diligencia, que es verdad que eran muy densos y que fueron muy largos y muy extensos y que realmente, pues, igual verlos todos seguidos es complicado o implementarlo con tanta granularidad a nivel empresa es complicado, pero bueno, ahí está un poco todo eso, lo más extenso que hay en cuanto a debida diligencia, basado en un marco además que es internacional, que son los principios rectores de Naciones Unidas para empresas, derechos humanos y empresas. Y bueno, pues ahí está eso, ¿no? Pero yendo un poquito más para abajo, también el año pasado, creo que a final de año, y lo volví a compartir a principio de año y lo volveré a compartir, hay una guía de cómo desarrollar una política de abastecimiento responsable y unos compromisos públicos que os pueden ayudar como carta de presentación a vuestros clientes. Es que creemos que esto, junto con la participación en la SR y el logo de la SR, es lo que os puede a vosotros facilitar más decir a un cliente, mira, es que nosotros, este es nuestro protocolo de compras. Y esto es lo que nosotros tenemos implementado a nivel compras. Y entonces nadie compra un producto que no haya pasado por este protocolo. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es vuestra carta de garantía con vuestros clientes, porque es lo que puede ser consistente en el tiempo, la forma de trabajar. Ojo, que estas guías de estos protocolos no son estáticos. También entendemos que esto es un proceso. Entonces, evidentemente, la exigencia a día de hoy no es la misma que probablemente hace 3 años y la exigencia dentro de 3 años, cuando haya más información, pues evidentemente no será la misma a medida que el FIP va avanzando o cuando los resultados del análisis de riesgos de derechos humanos sean públicos. Entonces, lo que recomendamos son unos compromisos públicos como para lo más grave, unos protocolos internos que se revisen en base al abastecimiento y a la disponibilidad del suministro. Es verdad que en muchas ocasiones pues puede que no haya suministro disponible, pero hay ciertas cosas que se pueden cumplir de forma regular. Y luego una trazabilidad básica, que esto está muy integrado en este pequeño documento que lo he redactado también en español para que podáis usar también aquí con clientes, que es cómo abastecerse, cómo justificar el abastecimiento de Mauritania, del FIP de Mauritania y cómo demostrarlo, ¿no? Es importante, también quiero ser clara en cuanto a lo que significa trazabilidad, porque no es trazabilidad digital, no va a ser trazabilidad al barco, pero sí que es una trazabilidad básica de cadena de valor, es decir, ser capaces de identificar que el pulpo que está envasado en una bandeja o que se va a comercializar o que está en flor o que se va a congelar o que se va a enviar, ser capaces de identificarlo a su origen Mauritania, Marruecos o Senegal en cada caso, si queréis acompañarlo de especificaciones o, por ejemplo, Raquel, si vosotros queréis utilizar las guías de WWF o alguien quiere utilizarlas, pues tenéis que ser capaces de decir, pues este producto viene de Mauritania y viene de la flota de arrastre, de la de poteras o de la de nasas o la de trampas, ¿no? Entonces, esa trazabilidad básica, a día de hoy, hablando con muchos supermercados, incluso en España, no se da. Hay supermercados aquí en España que no son capaces, que sus proveedores no les diferencian el país, porque les dicen que no pueden, que una vez que entra aquí en España, que todo va junto. Yo no sé cuál es lo que es posible, cuáles son las limitaciones técnicas, no lo sé. Yo sé lo que me comentan los retailers en España, lo que me comentan compradores en Francia, compradores en Reino Unido o compradores en Estados Unidos. A mí lo que me dicen es que sus proveedores, y algunos están dentro de la SR, y creo que esto lo he comentado, yo intento ser bastante transparente con la información que me llega, sin desvelar nombres, evidentemente, pero me dicen que hay proveedores que no les diferencian, que no son capaces de diferenciar por origen. Yo no sé cuál es la limitación ahí, pero bueno, es la recomendación que yo os comento y bueno, pues evidentemente desde el punto de vista del marco regulatorio, la limitación está porque no hay una especificación en los documentos para reexportar que, por ejemplo, a Estados Unidos es Product of Spain, FO, FAO 34. Producto procesado en España, FAO 34. Y ellos no son capaces de saber, vamos, hasta hace 3 días se creían que España era FAO 34, o sea, no
No es algo que me esté inventando ahora tampoco, o sea que esa es la situación. Por eso es importante que establezcáis esos protocolos internos para tener esa carta de presentación con los clientes. No sé si hay comentarios o preguntas o dudas. Ok, pues entonces pasamos un poco a esas actividades que están, que están pendientes o que se están llevando a cabo por parte de la SR. Son pocas, las estamos incorporando. Tenemos todas estas consultas de la parte social, entonces de momento no hay mucha participación de las empresas, así que os pondré un recordatorio en las notas con el contacto de la consultora para que individualmente, si así lo deseáis, contactéis con ellas, ¿vale? Los perfiles de FISUS, como comentaba antes, estamos en vía de ver cómo desarrollarlos con la información más actualizada. Todo este trabajo se está haciendo ya, se está recopilando toda la información, contactando el equipo científico, contactando con los equipos científicos de Marruecos y ahora pues enviaremos la carta para el tema de Marruecos. Para el tema de Mauritania vamos a esperar la actualización de Fishery Progress porque igual no hay tanta urgencia de actualizar el perfil de Mauritania este año y podemos posponerlo al año que viene con la información de Fishery Progress más actualizada y cómo vaya avanzando ese plan de ordenamiento pesquero, si se está implementando. Seguimos desarrollando este Octopus Hub, entonces esto va a ser como un mapa, esta herramienta que os comentaba, lo que pasa que es verdad que esto lo tienen que hacer los analistas y es un trabajo que no tenían los analistas de SFP como agendado en su calendario para estos meses y se está retrasando un poco más de lo previsto. Pero bueno, yo creo que para septiembre, octubre, incluso para Consemar, este mapa podría estar listo y bueno, pues de hecho en Consemar puede que tengamos la posibilidad de presentar pues, algunos de estos FIP, organizar alguna reunión para avanzar con los temas del pulpo. Y luego, recientemente, os solicité, como hacemos de forma anual, un poco de información sobre vuestros orígenes para ver si podemos tener un perfil de Ocean Disclosure Project, como hicimos con la mesa de calamares y potas, la mesa sectorial de calamares y potas, y también para ir recopilando información sobre vuestros proveedores, información para ir movilizando en dichos países. Entonces, por favor, si durante el próximo mes nos podéis ir compartiendo esta información, pues nos sería muy útil para ir actualizando con las bases de datos que ya tenemos. Como siempre, todo queda confidencial y todo queda simplemente para el uso del propósito de usar con la finalidad de mejorar las conexiones con los orígenes y el lanzamiento de los FIPS. ¿Comentarios, preguntas? Vale, pues paso al tema del bienestar animal, que además, también para ser totalmente transparente, es algo que ya comenté tanto con Antonio Álvarez como con Mari Carmen Fernández de Angulas Aguinagas, porque son los chairs de la SR, y fue algo que salió a la luz y sobre lo que me consultaron. Entonces, bueno, pues también hablé con ellos y para informarles, bueno, de que iba a hacer esta pequeña búsqueda. La cuestión es que es verdad que en los últimos años, con el tema del bienestar animal de pulpo de granja, de acuicultura, se han trasladado algunas de estas preocupaciones a ciertos mercados que están más preocupados por el bienestar animal, en particular el mercado de Reino Unido. Se han trasladado estas preocupaciones de saber si el pulpo, bueno, pues cuando lo pescan sufre, básicamente, ¿no? O si hay alguna evidencia de qué artes de pesca o de qué forma se sacrifica el pulpo, cómo sufre más. Entonces, dicho esto, ha habido también algo de confusión porque a lo largo de los últimos años, y aquí ya estos puntos que veis aquí son realmente algunas conclusiones de las notas de una reunión que tuve yo el lunes con Josep Pep Rosell, no recuerdo el apellido, pero bueno, os mandaré la referencia para que sepáis quién es. Es un científico del Instituto de Investigaciones Marinas aquí en el CSIC en Vigo.
experto en genética molecular, donde han estado analizando temas de bienestar animal desde hace años y en particular en el pulpo. Ha trabajado también con todos los temas de la sensibilidad del pulpo, de acuicultura en los últimos años. Entonces, bueno, estas son parte de sus opiniones y de esas notas, ¿no? Entonces, él lo que ve es que sí que es cierto que hay una humanización, entre comillas, en los últimos 10 años de lo que es el pulpo, que realmente su sistema nervioso, bueno, pues que sí que es cierto que es más complejo que en otros animales, pero bueno, no deja de ser un invertebrado. Entonces, bueno, que hay que también ser consciente de que desde el punto de vista científico, pues lo del cerebro, sistema nervioso, bueno, pues que también hay que considerarlo en su cierta medida y que, bueno, pues esto se empezó realmente con el Mundial de Fútbol aquel donde salía el pulpo Paul con la banderita de quién iba a ganar el partido y con algunos futbolistas, estos un poco así más anecdóticos, que tuvieron como mascotas de pulpo en su casa y tal. Y él decía que en ese ambiente pues el pulpo no tenía por qué sufrir porque estaba como en un ambiente muy protegido y no tenía depredadores. Bueno, pues un poco. Luego el documental de Netflix, este famoso, donde realmente el pulpo, mi mejor amigo, donde realmente no se usa solo un pulpo, dice que él es consciente que en ese documental se han usado más hasta 7 o 10 pulpos, entonces que bueno, pues que no hay una relación realmente tan estrecha entre el buzo y el animal. Entonces, bueno, que teniendo en cuenta este contexto, bueno, que los avances y en la investigación tampoco han ido tan rápido, ¿vale? Y toda la investigación que se ha hecho ha sido para ambiente de pulpo en acuicultura, en un ambiente cerrado donde se puede medir de forma más fácilmente el estrés del pulpo. Dicho esto, otra de las conclusiones también es que a modo visual no se puede hacer una relación directa entre el estado de estrés del pulpo y el pulpo en particular, porque es una especie que está demostrado que la senescencia puede ser muy rápida. Entonces, no sabes si un pulpo pues está cambiado de color o está sufriendo, ¿no? O si es el propio estado degenerativo de senescencia que es propio del pulpo como un animal, ¿no? Es un animal que tiende más a ser depredado que depredador, entonces que bueno, que realmente cuando está en una trampa o en una nasa, pues está en un ambiente muy cómodo porque está ahí alimentándose y está como en su cueva y entonces en una nasa o en un pot o incluso en un tanque, si tiene unas condiciones relativamente buenas, no debería estar estresado. Los indicadores que se han utilizado recientemente, que se utilizaban recientemente, eran para medir el cortisol con cortimarcadores que recientemente lo que se ha y está publicado se ha evidenciado es que el pulpo no tiene cortisol, con lo cual no es una medida fiable o sea, vamos, que están midiendo algo que el pulpo no tiene, con lo cual esas medidas no son relevantes y que, bueno, que en muchas ocasiones podía ser el propio cortisol de las personas que a través de la piel pues podía contaminar las muestras. Entonces, bueno, que poca evidencia. Evidentemente, si pensamos en los métodos de pesca, pues con el arrastre no habría mucha duda del posible sufrimiento y que luego también dependerá de cómo se muere el pulpo, que se podía hacer en muchas ocasiones, se le echaba lejía cuando se subía a bordo o incluso ahora se utiliza agua destilada, ahí sí que el pulpo se encoge, puede sufrir porque las condiciones de salinidad son lo que más pueden estresarlo. Bueno, estos son un poco así algunas conclusiones, pero básicamente para pulpo, para pesquerías salvajes, no hay suficiente evidencia como para decir si el pulpo se muere o no. Aquí en Galicia o en muchas zonas en España se mata directamente por punción seca entre el pico, en Mauritania se viscera directamente y se pone en hielo en los cayucos y esas son las formas, pero ahí no hay. Lo que me ha dicho es que hay una publicación que os compartiré con vosotros. Lo que sí que me ha dicho es que actualmente ellos, en su departamento, están trabajando y va a haber una publicación, va a haber evidencias en unos microRNA marcadores que sí que parecen que puedan ser unos marcadores válidos a futuro para evidenciar estrés en el pulpo, ¿vale? Entonces, que cuando esos marcadores estén listos y una tecnología fácil de usar esté lista, se podría aplicar tanto a pulpo de acuicultura como a pulpo salvaje. Entonces, ahí lo que hemos quedado es seguir en contacto y para ver si hay interés por parte de la ASR en apoyar o en colaborar
con cualquier futura investigación a partir de estas publicaciones, pues ponernos de acuerdo y ver si es a través de suministrar muestras, a través de una pequeña contribución económica para que puedan continuar con un muestreo o con algún trabajo. Bueno, pues eso es básicamente lo que están haciendo ahora. Entonces, bueno, yo quería hacer un resumen de esta conversación, seguiré en contacto evidentemente con otros científicos, compartiré toda la información que pueda haber y él también me va a compartir tan pronto haya algún resultado o algo sea público y robusto. No sé si alguno de vosotros ha tenido algún comentario sobre bienestar animal de algún cliente o habéis visto que sea un tema candente o que sea importante. Hay una puntualización que me gustaría hacer y esto también es un poco parte de opinión de cosas que hemos discutido internamente en SFP sobre este tema y también opinión mía. Es que es un tema muy controvertido, entonces hasta no tener suficiente seguridad y suficiente evidencia como para pronunciarse al respecto, pues hay que ser cauteloso, pero es algo que también forma parte de vuestra decisión, cómo la SR se quiere involucrar. Existe otra problemática aquí, se comentaba la posibilidad, igual, comentaba con Mari Carmen, no está aquí hoy, pero bueno, esto está grabado, la posibilidad de hacer una guía de buenas prácticas para el sacrificio del pulpo o cuando haya evidencias, ver cómo agregar esta información y ver si la SR se puede posicionar o lo que sea, ¿no? Ver cuáles son los posibles futuros pasos. Hay que ser consciente que si, por ejemplo, voy a traspolarme ahora, por ejemplo, al FIP de Tintorera y Pez Espada o pesquerías de túnidos, donde hay protocolos de buenas prácticas para la liberación no tiene que ver con el bienestar animal, un poco sí, pero para la liberación de tortugas o de tiburones que quedan en anzuelos, ¿vale? Entonces hay protocolos de buenas prácticas para que los animales no sufran y para liberarlos de la mejor manera. Es fácil tener un protocolo de buenas prácticas, primero porque se sabe muy bien cómo sacar del anzuelo, cómo tratar a los animales, cómo liberarlos y ha habido mucha experiencia. Y además hay una audiencia, es decir, se va a las flotas, me consta que las flotas españolas y especialmente las que están dentro del FLIP de Tintorera y Espada han tenido contacto directamente con expertos en protocolos de liberación y tienen protocolos y se les educa en esto, ¿no? Las tripulaciones de los barcos, los capitanes, los patrones, tienen ese conocimiento, ¿vale? Y esa training. El problema aquí es que nosotros hacemos un protocolo de buenas prácticas, ¿quién es nuestra audiencia? O sea, hay que considerar que de momento ni siquiera conocemos el estado de las tripulaciones de los cayucos en Mauritania. Son tripulaciones que en muchos casos veremos a ver después del impacto del análisis si tienen contratos, en qué régimen están trabajando. Entonces, bueno, generar un protocolo de buenas prácticas cuando no tienes a una flota formal enfrente a quien comunicárselo, o sea, puede ser también algo contraproducente. Decir, bueno, ¿a quién le vamos a presentar esto si las flotas ni siquiera, si parece que estos pescadores ni siquiera están formalizados o están registrados o tienen contratos, ¿no? Entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta en un momento determinado. Pero bueno, como bien decía, iremos paso a paso, nos mantendremos informados y ver cuándo. Creo que alguien, no sé si alguien ha levantado la mano. Antonio, sí. Sí. No, que yo decía, el tema del pulpo, hombre, en ciertos mercados no sé si está candente o no, ¿no? Pero lógicamente en España no, y menos en Galicia. Pero yo creo que es un tema que hay que tener en consideración, ¿eh? Porque lo que dices, ¿no? Y además te agradezco que lo hayas clarificado, que la ficción, porque no es un documental como los de la BBC, de Netflix, ha hecho mucho daño, ¿no? Y se han dado bueno, parece que ahora la preocupación no es de los corderos ni las ovejas, sino que es del pulpo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso sí que sería unas buenas prácticas del manejo. Ahí sí que lo puedes hacer tú, lo podemos hacer vosotros o nosotros, o en conjunto, porque aunque los barcos sean diferentes, básicamente las trampas o los pots que hay en Senegal o que hay en África o las NASAs que hay en Galicia o que hay en el sur de España
al final creo que hay una parte muy importante que es cómo se extrae de esa NASA, cómo se extrae del POTS. Y una parte muy importante es también el manejo de las hembras. Es decir, si a ti te viene una hembra con huevos, pues realmente decir, bueno, la voy a soltar, la voy a dejar, ¿no? O la voy a, bueno, ahí es más complicado llevarla a tierra pero yo creo que combinar la ciencia, que es lo que estáis haciendo, con las buenas prácticas en el manejo del pulpo, aunque sean diferentes métodos de pesca, o ya sea, hombre, en arrastre es diferente, pero en trampas creo que podría ser positivo, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en consideración, porque los ingleses hacen mucho ruido, en Estados Unidos ya están planteándose también el tema del bienestar animal del pulpo, entonces, bueno, pues hay una parte científica de demostrar de que el pulpo es un depredador y que, como dices, la cortisona no la tiene como nosotros, pero luego sí que hay una parte importante de manejo que habría que considerarlo, porque esto no tiene marcha atrás, o sea, que cuando estos animalistas cogen esto, bueno, pues hasta que aparezca otro, ¿no? Porque el oso panda parece que ya está recuperado en China, ya no es una preocupación mundial, pero parece que ahora es el pulpo, ¿no? O sea, yo no lo olvidaría. Vale, pues esa es la idea, ¿no? Hay otro grupo que de hecho un compañero nuestro del equipo de Fishers portugués, Miguel Andreu, ha participado, que es ese documento que os voy a compartir a todos, que se hizo como una revisión, ¿no? Pero él también me insistió mucho y me dijo que no se hizo un muestreo en campo, que es simplemente un recopilatorio de lo que había, pero puede ser un grupo con el que contactar y con el que empezar a trabajar porque son también científicos. Entonces, bueno, en el CSIC y el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, en cuanto a cefalópodo y a investigación, son punteros. Entonces, me da confianza también seguir la línea de trabajar con ellos. Hay overlap también entre el equipo del documento que hicieron y esta gente. Entonces, bueno, seguiremos, gracias Antonio por el comentario, lo mantendremos esto trabajando, pero buscaremos la forma apropiada de comunicarlo. Yo creo que igual en los próximos meses, cuando hablemos un poco también más de cómo hacerlo, pero evidentemente sí, no nos vamos a olvidar y tan pronto haya una propuesta o haya algo más tangible, pues podemos dedicar un poco de presupuesto para este trabajo, para apoyar cualquier trabajo, más que desarrollar nosotros uno, apoyar cualquiera que esté llevando algún grupo adicional. Entonces, bueno, sí, efectivamente ha empezado en Reino Unido. Creo que también, y esto también es un comentario personal, creo que también en Reino Unido es relativamente fácil, entre comillas, posicionarse con el bienestar animal del pulpo porque no es probablemente para un supermercado en Reino Unido uno de sus principales volúmenes. Entonces, bueno, hay que también diferenciar cuando se hacen reclamos de cualquier tipo desde el punto de vista del negocio, cómo eso puede impactar positiva o negativamente. Habría que ver si con otra especie esto podrían también hacerlo o si el pulpo representará un volumen. Entonces, bueno, nosotros hacemos recomendaciones y creo que desde SFP siempre hacemos muchas recomendaciones, pero somos también conscientes de las limitaciones muchas veces de los mercados para autoimponerse o autolimitarse en cuanto a ciertos compromisos. Entonces, evidentemente, hay compromisos, como decía antes, derechos humanos, pesca ilegal, que son impepinables, no se puede tolerar. Ahora, otros compromisos, pues que hay que ver cómo se adoptan en el tiempo. Y con esto más o menos he terminado para simplemente reflejar aquí un poco las mismas cuentas que teníamos para... algunas las he ajustado porque le he sacado un poco de dinero, el ODP estaba un poco más inflado. Hablando con mis compañeros, se lo vamos a pasar al Octopus Hub. Esto es lo que ha podido cambiar. He añadido los perfiles de España y Portugal, que sí que se habían considerado hace 2 años, pero no se pudieron desarrollar porque no había información. Entonces, por eso he ajustado del de Marruecos a ese, pero el presupuesto más o menos sigue en buena salud y a final de año pues aún nos quedarían casi $5.000, teniendo en cuenta que, bueno,
las reuniones que voy a tener la semana que viene, pues puede que sea un poco menos y de la secretaría siempre ajustamos en función de los días que se hayan consumido. Pero más o menos las líneas de trabajo quedan la misma. Queda una contribución pendiente del año pasado. Estamos pendientes de que PESFASA confirme su continuidad en el grupo. Entonces, bueno, pues veremos si han tenido cambios en su empresa. Entonces, bueno, estamos pendientes de que nos confirmen su continuidad. Tienen ahora mismo un periodo de 2 semanas para comentarnos. Y con esto más o menos termino. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. Yo voy a estar en Mauritania la semana que viene. No sé si alguno de vosotros estaréis viajando ahí, pero si queréis también tenéis mi WhatsApp para ponerme en contacto con alguno de vuestros proveedores allí o queréis hay algún tema que queráis que trate allí o individualmente me queréis contactar, no hay ningún problema. Que tengas buen viaje. Sí, no sé qué calor va a hacer ahí en julio, pero bueno. No es un clima... Bueno, Nuakchot es peor, Nuadhibu es como Canarias, es bastante... Bueno. Siempre, la temperatura es suave. Nuakchot ya puede ser un poco más distinto, voy a estar más tiempo allí, pero bueno, bien, espero que bien. Pues disfruta mucho. Así que nada. Luego lo comenté en la mesa sectorial de potas y calamares, pero como algunos no estáis, yo voy a estar 2 meses de descanso este año, entre más o menos el 20 de julio y el 15 de septiembre. Me dan ese regalo este año en SFP para descansar. Entonces, bueno, pues voy a apagar el ordenador, no lo voy a encender en absoluto. El WhatsApp tampoco probablemente lo atienda especialmente, salvo que haya algún problema, pero tanto David como personas del equipo de SFP estarán a cargo de dar seguimiento a todas las cuestiones. Y, bueno, pues los meses de agosto suelen ser bastante tranquilos, agosto y finales de julio. Así que os deseo a todos buen verano y os agradezco como siempre la colaboración y bueno, hasta el 20 de julio más o menos os iré actualizando de todo lo que queda pendiente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Día. Hasta luego.